Solamente sería para recordar, ¿no? Entonces, a ver, dice que una represa tiene un río y esta crea un lago. Mm, entonces, que la superficie del lago varía según las temporadas, ¿no? Y te dicen que actualmente, bueno, hay un ancho y un largo. El ancho tiene 50 metros actualmente y te dan una rapidez constante que según esa rapidez se va ensanchando. Y el largo también te dan un largo actual y te dicen que este va cambiando según un comportamiento cuadrático, que es también el que está en la gráfica. Y te dan su máximo, ¿ok? Y ajá, te dan un punto. Entonces, primero, siempre en todo problema te vienen las variables. Entonces, ¿cuáles serían las variables de este problema? Miren, si vemos, tenemos una gráfica. A partir de esta gráfica también se podrían ver un poco las variables. Y ya lo vimos. Así que los que se acuerdan, ¿cuáles son las variables de ese problema? Ninguno. Yep. Entonces, siempre variable independiente va a ser la que no depende de nada, ¿cierto? En este caso, nuestra variable independiente sería el tiempo en semanas. Tiempo en semanas. Y la variable dependiente sería aquello que depende de esta variable independiente, ¿cierto? Que en este caso tenemos dos, un largo y un ancho, y ambos están en metros. Metros. Ok, entonces siempre la primera pregunta de variables es la que se tiene que ganar el punto sí o sí. Y que también lo vimos, siempre lo vemos en todos los problemas. De ahí la segunda te dice que calcules la regla de correspondencia y básicamente eso es lo que han aprendido en funciones, ¿no? En este caso vamos a tener dos funciones, una para el largo y una para el ancho. Entonces, ¿alguien me puede decir cómo se formularía la del ancho? Si tenemos que el ancho actualmente es 50 y dice que se ensancha a una rapidez constante de 3 metros por semana. ¿A qué se refiere con rapidez constante? Que se ensancha de esa forma. Ajá, claro, sería una función lineal, ¿no? Entonces, siempre que ustedes tengan que hay un crecimiento, acuérdense, ¿no? Siempre que hay un crecimiento constante o un decrecimiento constante, en este caso dice que se ensancha con una rapidez constante, ¿no? Entonces, eso siempre se va a dar solamente en la lineal, ¿no? Porque en la lineal tenemos que la pendiente es constante en todo momento. Entonces, básicamente ya te están dando la pendiente, ¿no? Y si te dan cuenta, también te están dando el intercepto con el eje vertical, porque te están dando ese ancho inicial, ¿no? Si tú graficaras, tendrías aquí el tiempo, aquí el ancho, y tendrías que para tus 0 semanas, que es básicamente la actualidad, estás en 50, ¿cierto? Que estás en 50, y a partir de eso vas a tener una pendiente que si tu tiempo avanza en una unidad, o sea, en una semana, tu ancho aumenta 3, ¿cierto? Y así va aumentando a la segunda semana, entonces ya estarías en 56, y así va aumentando cada vez en 3 metros por semana, ¿no? Este en metros y este en semana. Y algo así quedaría tu gráfica, si es que te la pidieran, ¿no? Pero también te sirve como para formular la función lineal. Y en este caso, tu ancho es una función lineal donde es pendiente multiplicado por tu variable más el intercepto en el eje vertical o el valor independiente, que en este caso los 50 metros no dependen del tiempo, y ahí se formaría la función que me dicen por interno, ¿cierto? Que sería nuestro pendiente 3x más b que vale 50. ¿Ya se entendió la función del ancho? ¿Todo claro? De la función del ancho, ¿de dónde sale? Pongan un puntito en el chat si se entendió la función del ancho. Ok, veo un puntito.
¿El resto no entendió? Sí. Sí se entendió. Aquí, Camila. Gracias. Sí se entendió. Y ella solo me preguntan, ¿y de dónde sería el 50? El 50 sale del texto, ¿cierto? Y se supone que el lago tiene actualmente 50 metros. Y básicamente a partir de todo el contexto, tú vas a entender que en esa actualidad estás en las 0 semanas. O porque también luego te dice que actualmente, por ejemplo, el largo tiene 950. Y si tú ves tu gráfica, justamente inicia en el 950. O sea, ya te vas dando cuenta que actualmente estás en las 0 semanas y a partir de eso es que estás analizando el comportamiento que se va a dar pasadas las semanas, ¿no? Y entonces sí. Y ya. Entonces ahora nada más falta ver la función de el largo, ¿no? Entonces el largo te dicen que tiene un comportamiento cuadrático. En este caso tenemos, sí, normalmente los exámenes para cuando nos hablan de comportamiento cuadrático y nos den un vértice, siempre vamos a usar la forma que hemos visto anteriormente, ¿cierto? Que es la de, no sé, y es igual a 1 por x menos h al cuadrado más k, ¿cierto? Sí, donde mi h, k es mi vértice, ¿cierto? En este caso, ¿cuál sería el vértice del ancho que sale a partir del texto? 25,1010, porque dice que su máximo está a los 1010 metros con respecto a 25 semanas. Pues 25. Exacto, sí, exacto. Entonces, el vértice aquí estaría en 25,1010. Y entonces, básicamente ya tenemos como que gran parte de la función, que sería un a multiplicado por un x menos h vale 25, esto al cuadrado, y más k, que en este caso vale 1010, ¿no? Hasta ahí este es vértice que se saca del problema. Y también podemos hallar el parámetro a. Entonces, ¿con qué podríamos hallar el parámetro a? ¿Tenemos algún otro punto? 950. Sí, ese también sirve, ¿no? Si es que hay en sí cualquier otro punto nos va a servir, pero en este caso el punto inicial también lo hace mucho más sencillo, ¿no? En este caso tenemos que se cumple que nuestro largo para un tiempo de 0 semanas, o sea, cuando iniciamos, va a ser igual a 950, ¿no? Entonces, eso lo reemplazamos en la función. Nuestra función para un tiempo, bueno, en este caso voy a ponerle todo como tiempo mejor porque estamos en tiempo. Tiempo y aquí también tiempo. Nuestra función para un tiempo, en este caso era de 0, sería igual a multiplicado por el tiempo vale 0 menos 25 al cuadrado más 1010. Y esto nos dicen que vale 950, ¿no? Entonces, resolvemos esto y ¿cuánto nos sale A? ¿Alguien puede calcularlo? Yo también lo voy a hacer. Ver. Serían 950 menos 1010. Eso dividido entre 25 al cuadrado. Le sale el valor, sale negativo. Menos 0,096 más o menos. Sí, va a ser igual. 0,096. Vale menos 0,096. Exacto. Y entonces ya tienes toda tu función, ¿cierto? Ya tienes que tu largo para cualquier tiempo va a ser igual a el valor de A, que vale menos 0,096, multiplicado por un tiempo cualquiera, menos 25 al cuadrado más 1010. ¿No? Y también recordar que cómo compruebo yo si es que mi A me sale bien o mal. Si es que mi función es así, es decir, tiene un máximo, hablando de funciones cuadráticas, el valor de A va a tener que ser un valor negativo, o sea, menor a 0.
Y si nuestra función es más bien, tiene un mínimo, el valor de a va a tener que ser un valor positivo. ¿No? Solo como para comprobar que tu valor de a haya salido correctamente y como que no te queden dudas, como para que sea más seguro. Ok, y entonces ya tenemos las dos funciones y ya básicamente tenemos también la pregunta B hecha. Y ya, hasta ahí es donde llegamos la vez pasada con funciones. Ahora te dice que determines la tasa de variación de la superficie en la semana 15. Entonces, primero, ¿a qué se refiere con tasa de variación? Cuando te piden una tasa de variación, ¿qué es lo que tienes que hacer? Derivar. Derivada. Exacto, ajá. Tasa de La variación. diferencial. En este caso va a ser más derivada que diferencial, porque la tasa de variación es derivada con respecto a tu variable no, independiente. Claro, esa es derivada, porque relaciona el cambio de tu variable independiente con respecto a la variable dependiente. Es que temprano nos dijeron que tasa de cambio era derivada y variación era diferencial. Claro, pero tasa de variación también tómalo como derivada. O sea, tasa, tómalo como derivada. Cuando sea solo variación, ahí sí ya tómalo como diferencial. Entonces, aunque, creo que sí vamos a ir por diferenciales al final. Ya, bueno. Pero entonces, ¿cuál es la fórmula de superficie en este caso? Si nos están pidiendo la superficie. ¿Cuál es la fórmula? Tenemos algo. Ancho por largo. Por largo. Ujú. Claro, entonces tenemos que nuestra superficie es igual al ancho por el largo. Entonces, nosotros lo que queremos saber es cómo es que varía esa superficie, ¿cierto? Pero, si se dan cuenta, vamos a querer ver cómo es que varía su superficie con respecto al tiempo, ¿ok? Entonces, hasta ahí todo bien porque nosotros tenemos el ancho en función del tiempo, tenemos el largo en función del tiempo, entonces básicamente nuestra superficie también se va a construir en función del tiempo, ¿no? Pero en este caso nosotros queremos la derivada de esto, ¿cierto? La derivada de esto y de esto. Ok, entonces nosotros queremos la derivada de la superficie con respecto al tiempo, porque queremos ver cómo es que cambia esa superficie para un tiempo determinado. Entonces, esto de aquí, ¿cómo se resuelve? Si tenemos una multiplicación de funciones, ¿qué es lo que tendríamos que hacer allí? ¿Se acuerdan de la regla del producto? Derivada del primero por el segundo sin derivar, más derivada del segundo por el primero sin derivar. Sí, está bien. Entonces sería básicamente la derivada de la primera por el segundo sin derivar. Como este es un más, pues cualquiera está bien, ¿no? Derivada de una por la otra, más derivada de la otra por la otra, algo así. Ujú. Entonces sí, aquí sería y listo. Entonces eso es lo que necesitamos. Necesitamos todo esto para conocer cuánto nos va a salir, cuál es realmente el cambio de la superficie para un tiempo determinado, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, algo que hubiera complicado un poquito más las cosas hubiera sido que, y algo que, no sé, cualquiera hubiera podido pensar normalmente, es que, ok, yo tengo mi superficie y tengo dos funciones, ok, las multiplico. Pero ¿qué pasa? Esas funciones, al multiplicarlas, mira, si se dan cuenta, están medio complicadas. O sea, no son como que de un término o algo así. Entonces, sí van a hacer un procedimiento un poco más largo y un poco más como que de muchos términos y así. Entonces, lo que se sugiere para este problema, o lo que en el examen hubiera sido mucho más sencillo y entendible para ti mismo, es que lo tomes como una multiplicación de funciones y lo derives como tal, ¿no? Como una multiplicación de funciones. No que resuelvas la multiplicación, sino que lo tomes como una multiplicación de funciones y a partir de eso ya derives una y derives la otra por separado. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, necesitamos la derivada tanto del ancho como la derivada del largo. Entonces,
¿cuánto saldría la derivada del ancho? 3. Exacto, ¿cierto? También te lo dan de forma bastante directa en el problema, ¿no? En el problema ya te están dando la razón de cambio del ancho, ¿no? Te dicen que se ensancha, o sea, aumenta el ancho de una rapidez constante de 3 metros por semana, ¿no? Entonces, básicamente, esa es la tasa de crecimiento o la derivada del ancho, 3. Otra opción es que, bueno, tú ves esta fórmula, ahí sabes que la derivada, tienes dos sumandos, la derivada de 3 te sale 3, más la derivada de 50 que sale 0, ¿no? Y al final llegas al 3 también. En este caso son metros por semana las unidades. Recuerden que siempre las unidades las van a saber a partir de qué es lo que están derivando con respecto al otro, ¿cierto? La derivada es como que la división entre dos diferenciales, ¿no? En este caso tienes un diferencial de ancho, tu ancho en que está en metros, y eso está dividido entre la diferencial de tiempo, ¿no? Y tu tiempo en que está en semanas. Por eso las unidades de tu derivada salen en 3 metros por semana, ¿ok? Y ahora tenemos esta función. ¿Cómo derivamos esta función de aquí? Cadena. Sí, yo les recomendaría que para esto apliquen la cadena y vamos a recordar un poco cómo es, ¿cierto? Entonces queremos derivar el largo con respecto al tiempo. En este caso, bueno, tenemos dos sumandos, ¿no? Esenciales. El segundo sumando no nos importa porque, bueno, la derivada de una constante, que si se dan cuenta no tiene nuestra variable por ningún lado, o sea, va a salir 0, ¿no? Entonces no lo colocamos, básicamente esto vale 0 aquí. Pero sí nos importa esta primera parte. En esta primera parte vemos que tenemos a una constante, en este caso esta constante, pero esta sí multiplica algo que tiene nuestra variable, ¿no? Y como multiplica algo que tiene nuestra variable, pues esa constante se mantiene. ¿Ok? Entonces se mantiene, la bajamos tal y como está. Y ahora toca multiplicarle esto por la derivada de lo que contiene nuestra variable. Pero en este caso vemos que está siendo afectado por dos cosas, ¿no? Aquí los que se acuerdan del típico huevito que les menciono. Como que tú tienes un huevito, entonces fuera de tu huevito tienes una operación, ¿no? En este caso la operación que tienes fuera de tu huevito es que tienes un al cuadrado. Y pues dentro de tu huevito tienes a tu variable disminuida en 25, ¿no? Entonces aquí es donde se aplica, como mencionaron, la cadena, que tienes que primero como que derivar lo que está externo a tu huevito, como si tu huevito fuera la función, y eso lo multiplicas por la derivada de lo que está interno a tu huevito, considerando que lo que está adentro es la función. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería la derivada de lo externo, por así decirlo? Si este tiene su huevito al cuadrado, ¿cuál es la derivada de eso? De algo al cuadrado. 2 por el huevito. Exacto, 2 por el huevito, me encanta. Y toca multiplicar esto por la derivada del huevito. Ahora vamos a ir ordenando el resultado. Esto iría saliendo como un menos 0.096 por 2 por el huevito que vale t a la menos, perdón, t menos 25 por la derivada del huevito. ¿Y cuánto es la derivada del huevito? 1. Exacto, ¿cierto? Porque dentro del huevito solo tenemos un t menos 25. La derivada de t, 1, y la derivada de menos 25, 0, ¿no? 1 menos 0, 1. Y entonces ya tenemos básicamente la función, nada más quedaría multiplicar pues esto para que se quede en términos más sencillos y quedaría como un menos 0.192 multiplicado por un t menos 25. Y si se dan cuenta, o sea, quiero que lleguen como que al razonamiento de que esto va a variar según el tiempo, ¿no? Justamente en la cuadrática vemos que su diferencial ya no es constante como en la lineal. En el lineal, cuando tú derivabas, te sale un valor constante de 3 metros por semana para cualquier tiempo, ¿cierto? En cualquier semana siempre su variación va a ser de 3 metros por semana. En cambio, para la cuadrática, vemos que aún así derivemos, sigue estando presente nuestra variable, ¿no? Sigue ahí la t,
Por lo tanto, eso significa que la tasa de cambio va a variar según el tiempo en el que nos encontremos, ¿ok? Pero sí, las unidades van a ser las mismas de metros por semana. Diferenciales igual a derivadas. Bueno, básicamente, si tú tienes la derivada de una función, imaginemos tienes, sí, la derivada de una función, en este caso eso se pone de esta forma, ¿cierto? Es la diferencial de y con respecto a tu variable, por así decirlo, ¿no? Entonces, imaginemos que tú tienes una función que es 3x al cuadrado. Entonces, tú tienes que y es igual a 3x al cuadrado, ¿no? Entonces, tú tienes dos opciones, por así decirlo. Porque la derivada básicamente es como, a ver, entonces, si deriváramos esto, saldría algo así, ¿no? Diferencial de y con respecto a x, recordando que eso es lo que es una derivada, ¿no? Esto es una derivada. Es lo mismo poner esto de aquí, ¿ok? Lo mismo. Básicamente son otras notaciones que los vimos un poco en la primera clase. ¿Dónde son? No, derivados. Aquí vemos distintas notaciones y todas las notaciones, en este caso vamos a usar esa, ¿no? Significa lo mismo. Todas esas notaciones se usan para derivada. Entonces, en este caso vamos a usar esta notación para que se entienda un poco mejor lo de los diferenciales. Es igual a, y bueno, derivamos esto de aquí, que sería un 6x, ¿no? Entonces, eso es cuando tú derivas. Cuando tú diferencias, pues básicamente diferencias a un lado con respecto a su variable, que en este caso sería la diferencial de y, es igual a 6x multiplicado por, y consideras también la diferencial de tu variable, ¿no? Diferencial de x. Entonces, si te das cuenta, es lo mismo, nada más que aquí está como que el denominador y en diferenciales está aquí como que multiplicando, ¿no? Pero es básicamente el mismo procedimiento, son las mismas reglas. Y no se preocupen, chicos, si es que están llegando un poco tarde. Y sí, es un poco esa la diferencia, ¿no? La cosa es que las diferenciales, por ejemplo, te van a permitir de ahí hacer que, no sé, tomar cómo es que varía y, por ejemplo, con respecto al tiempo, ¿no? Porque aquí tú ya tienes claro que estás hallando cómo es que va a variar el y con respecto a x, ponte. En cambio aquí, por ejemplo, si tú divides aquí entre tiempo y divides aquí entre tiempo, pues ya vas a conocer ahora cómo es que varían cada una de tus variables. Bueno, sí, cada una de tus variables, no entre ellas, sino le puedes como que agregar otra variable para saber cómo es que ambas varían con respecto a otra variable, ¿no? Entonces, pero las reglas en sí que se siguen son las mismas. Nada más que cuando tú haces la derivada, aquí estás considerando que le estás haciendo la derivada de y con respecto a x, ¿no? En cambio, cuando tú haces tu diferencial, estás diferenciando como que a un lado con respecto a su variable, que en este caso era y al otro lado con respecto a su variable, que era x, ¿no? Entonces, por eso lo tienes que señalar. Pero si se dan cuenta es lo mismo, ¿no? Es como que este pasa a multiplicar aquí y tienes como que la diferencial. Las reglas son las mismas. Y eso. Entonces aquí ya tenemos por fin nuestra derivada que sale este valor de aquí, ¿no? Menos 0.192 multiplicado por tiempo menos 25 en unidades de metros por semana. Ok, entonces ya tenemos básicamente todo lo que queremos como para expresar cómo es que varía la superficie, ¿cierto? Solo quedaría reemplazar. Normalmente, si es que vienen diferenciales, vienen de esta forma, como les digo, ¿no? Para tener, por ejemplo, una función que dependa de los metros, no sé, algo así. Para tener un volumen que depende de, no sé, el radio, algo así. Entonces, tú vas a tener una función volumen según radio, no sé, es igual a radio al cubo. Pero a ti te piden, no sé, ya cómo es que varía el volumen con respecto al tiempo, si tu radio varía en 3 unidades por segundo, ¿no? Entonces ahí ya tendrías que diferenciar el volumen. Aquí diferenciar el volumen sería igual a 3r al cuadrado por diferencial de r, y de ahí lo dividirías como que entre diferencial de tiempo, ¿no? Entonces este dato como que ya te lo darían en el problema, por lo tanto solo te quedaría hallar el resultado, ¿no? Que algo así.
Algo así es un poco la mecánica de cómo es que vienen diferenciales en el examen, ¿no? Básicamente vas a tener dos variables que se relacionen, cada una con sus unidades respectivas, y de ahí te van a decir, ok, ahora dime cómo es que varían esas según el tiempo. Entonces, ese según el tiempo va a hacer que tú no derives como tal, sino que tengas que diferenciar y de ahí dividir como que toda tu función entre diferencial de tiempo. ¿Entienden? Algo así. Esas son como las diferenciales, pero las reglas en sí de derivación son las mismas. Y sí, algo así es como suele venir en los exámenes. Y creo que vamos a ver un ejercicio en uno de los siguientes problemas. Entonces ya, ahora sí, hay que terminar este de aquí. Entonces ya tenemos que diferencial de S. ¿Dónde está? Ya tenemos diferencial de S. Bueno, podemos reemplazarlo todo aquí o podemos ir calculando parte por parte y al final solo multiplicar los números, ¿ok? Porque aquí también se les puede venir como que las ganas de decir, ok, ya tengo esta función y esta función, las multiplico y al final recién le reemplazo el valor del tiempo, ¿no? Pero va a ser mucho más sencillo que ataquen uno por uno. O sea, que primero hay cuál es la diferencial del ancho con respecto al tiempo para la semana 15, que hay es cuánto es el largo en la semana 15, cuánto es la diferencial del largo con respecto al tiempo en la semana 15 y cuánto es el ancho en la semana 15, ¿no? Cosa que así ya tienes todos esos 4 valores y ya vas a saber en sí cómo es que varía tu superficie en la semana 15, ¿no? Porque recordamos que cuando nos piden una tasa de variación para cierta semana, en sí es sacar la derivada y esa derivada reemplazar nuestro tiempo en la semana 15, ¿no? Ese es, no le están pidiendo igualar a cero ni nada de eso, solo es derivar y una vez que derivo, evalúo esa derivada en el tiempo 15, ¿ok? Entonces podemos ir sacando los valores, ¿no? A este vamos a llamarle 1, 2, 3 y 4. Entonces, para el valor 1, este valor 1, ¿cuánto vale? ¿Alguien me puede decir o tenemos que calcularlo? ¿O ya lo tenemos? La diferencial del 3, ¿cierto? Sí, Exacto. 3 metros. Sí, esto no varía, ¿no? Así que no hay nada que calcular, porque básicamente ya lo tienes que es un valor constante, ¿no? Tu ancho varía de forma constante, como 3 metros por segundo, ¿no? Entonces, básicamente, ¿cómo varía mi ancho en 3 metros por segundo? 3, nada más. No depende, en este caso, de la semana en la que nos ubiquemos. Ahora el largo. ¿Cómo hallamos el largo en la semana 15? Tenemos la función para el largo. Reemplazando sería. Sí, es cierto. Aquí miren, ya tenemos la función para el largo. Ahora solo lo tenemos que hallar el largo en la semana 15, ¿cierto? Porque estamos buscando cómo es que varía toda nuestra superficie en la semana 15 específicamente. Entonces necesito saber cuál es el largo en la semana 15, ¿no? Entonces nada más mi largo en la semana 15 sería igual a mi A, que vale 0.096, multiplicado por 15, que es mi tiempo en el que me ubico, menos 25 al cuadrado. A ver, voy a hacer esto, vamos a moverlo. Menos 25 al cuadrado. Y aquí le sumo 1010. Entonces, ¿cuánto sale el largo en la semana 15? A ver si lo van calculando, yo también lo voy a calcular. Ya, ¿le salió alguno el largo por la semana 15? 1000.4. Sí, está excelente. 1000.4. 1000.4. Ok, entonces ya con eso ya tengo el valor de mi diferencial de ancho con respecto al tiempo multiplicado por mi largo en la semana 15, ¿cierto? Que vale 1000.4.
A esto, ahora le tengo que sumar la diferencial, o bueno, la derivada del largo con respecto al tiempo por el ancho en la semana 15, ¿no? Ambos valores en la semana 15. En este caso me acuerdo que la función cuadrática ya no es su pendiente o su derivada ya no es constante, ¿cierto? Bueno, ahorita todavía estamos trabajando con derivadas, ¿cierto? Porque derivadas sí está con respecto a la variable con la que está la función, ¿ok? Ya creo que en el siguiente problema vamos a ver un poco más de diferenciales. Entonces, quiero la derivada del largo para el tiempo 15 y tengo la función de la derivada, ¿no? Esta es mi función de la derivada. O lo vamos a expresar así, ¿no? La derivada. Entonces, ¿qué hago si quiero hallar la derivada del largo en el tiempo 15? Reemplazos. Exacto, ¿no? Quiero la derivada del largo en el tiempo 15, nomás reemplazo mi tiempo con 15. Este sería igual a menos 0.192 multiplicado por 15 menos 25. ¿Y cuánto vale eso? 1.92. Aquí, 1.92. Positivo, ¿cierto? Porque menos por menos va a salir Sí, el... positivo. Ya, entonces lo coloco. Ya tengo el 3 también. Ya tengo 1, 2, 3, 1.92. Y me falta nada más multiplicarlo por el ancho en la semana 15. ¿Qué hago para hallar el ancho en la semana 15? Reemplazos, ¿no? Reemplazar en la función de arriba. Exacto, ¿cierto? No queda nada más que reemplazar en la función de aquí, ¿no? Mi ancho, perdón, en esta, estoy señalando mal, en esta de aquí. Entonces mi ancho para cualquier tiempo, recuerdo que es igual a 3t más 50, pero quiero el ancho en la semana 15, sería igual a 3 por 15 más 50. Entonces sale, a ver, me dicen por ahí 95. Ajá. 95 metros, ¿no? Entonces yo tengo aquí que sale 95. Y listo, yo tengo todo lo que necesito para hallar cómo es que varía mi superficie en la semana 15. Entonces, ¿cuánto sale toda esa operación? ¿Lo pueden calcular? Sería la derivada del ancho por el largo en la semana 15 más la derivada del largo por el ancho en la semana 15, ¿no? Eso a partir de la regla del producto que vimos antes. Entonces, a ver, ¿cuánto sale esto? Más 1.92 por 95. ¿Cómo le salió ya? ¿Cuánto sale? 3183.6 me sale. 3183.6. Ya, ahora, ¿alguien se anima a darme las unidades de esto? ¿Cuáles serían sus unidades? Si se dan cuenta, es la derivada de una superficie con respecto a un tiempo. ¿Cuáles serían las unidades? Metros por semana. Ya, metros por semana. ¿Alguien da otra opción? Metros será 2 por semana, me dicen. Exacto. Recuerden que estas unidades van a venir de sus diferenciales, ¿no? En este caso está lo de semanas está perfecto porque en efecto tu diferencial de tiempo o en sí tu tiempo está en semanas, ¿no? Pero superficie, recordamos que superficie sale de la multiplicación de tu ancho por tu largo, ¿no? Estás multiplicando metros por metros.
Por lo tanto, metros por metro se va a salir metros al cuadrado, ¿no? Que justamente es una unidad de superficie. ¿Se entiende lo de las unidades? Ahora sí lo pueden identificar un poco más rápido. ¿Sí? Sí, ok. Ya, excelente. Y entonces ya con eso tenemos otro problema más hecho, que vendría a ser el ítem C. Ya con eso está hecho, ¿no? Ya tenemos la tasa de variación de nuestra superficie para la semana 15. Ahora me dicen, interpreta el resultado en contexto. ¿Cómo interpretan este valor en contexto? Ah, bueno, siempre que te piden como que interpreten en contexto, básicamente lo primero que tienes que colocar cuando te piden contexto es, bueno, ver si es un valor positivo o negativo, ¿no? ¿Por qué? Porque básicamente eso te va a indicar si está aumentando o disminuyendo. En este caso tenemos que el valor es positivo. Y entonces, ¿qué significaría que el valor sea positivo? Si es positivo, Que aumenta. Que aumenta. ajá, básicamente es eso, ¿no? Yo puedo decir, a la semana 15 yo tengo que mi superficie está aumentando, ¿no? Porque me salió que la tasa de variación es positiva, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? En la semana 15 mi superficie está aumentando sus metros cuadrados, ¿no? Ujú. Sí, entonces eso es básicamente cuando te piden interpretar en contexto, ¿no? Básicamente, no sé, si hubiera salido negativo, hubieras tenido que poner, ok, en este caso, como veo que mi tasa de variación es negativa, puedo decir que la superficie de mi río está decreciendo, ¿no? Está disminuyendo, por así decirlo. Ah, y bueno, básicamente eso también tiene todo el sentido del mundo, porque si nosotros vemos nuestra gráfica de largo, en la semana 15 vemos que por aquí está como todavía siendo creciente, ¿no? Entonces, ok, veo que mi largo la semana 15 es creciente. También recuerdo que mi ancho en todo momento es creciente, ¿no? Recuerdo que mi ancho siempre está aumentando a 3 metros por semana, ¿no? Entonces, básicamente, si es que yo tengo un ancho que está aumentando en todo momento y tengo un largo que en la semana 15 también está aumentando, en sí tiene todo el sentido del mundo que mi superficie en general esté aumentando, ¿no? Entonces, por eso es que también me salió un valor positivo. Y ya como que manejando o dándote cuenta que todo como que cobra sentido, ya puedes estar mucho más seguro de tu respuesta y también dar como que interpretar el contexto, ¿no? Ujú. Y ya, entonces eso sería todo por la pregunta número 3. Y ahora la última es siempre como que la pregunta 4 de una de tus preguntas. En este caso, donde te vienen funciones, siempre va a ser como una pequeña variación, o bueno, no siempre, pero últimamente, siempre ha sido como una pequeña variación de la pregunta anterior, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, te dicen, en la semana 45, durante la época de sequía, la superficie del lago decrece con una rapidez, decrece, sí, decrece con una rapidez de 1000, ahí creo que es 1020, de 1020,3 metros cuadrados por semana, ¿no? Entonces, si te das cuenta, aquí ya te están dando el valor que antes te pedían hallar, ¿no? Te están diciendo que tu, o bueno, podemos expresarlo así también, ¿no? Te están diciendo que la derivada de tu superficie para la semana, ahora en la semana 45, es igual a 1120,3 metros cuadrados por semana. ¿Está bien lo que he puesto? ¿Alguien puede confirmar que está bien todo lo que he colocado? ¿Les parece bien? ¿No falta el negativo? Exacto, ¿no? Ajá, eso quería que llegue, ¿no? Básicamente ahí faltaría el negativo porque me están diciendo que la superficie decrece, ¿no? Decrece, ¿qué significa? Que el valor Pero la rapidez nunca puede ser negativa, ¿o sí? por eso te están diciendo que decrece con una rapidez. O sea, básicamente de la rapidez te están dando el valor. Ajá. Te están dando el valor de la rapidez, pero te dicen que este representa
que esta unidad de rapidez, que justamente te le están dando como un valor positivo, porque la rapidez siempre se toma el valor absoluto, pero te dicen justamente que es un decrecimiento, ¿no? Y ya aquí en la derivada la expresamos ahí con su signo respectivo, ¿no? ¿Sí se entiende eso? Que el valor te lo dan como una rapidez, pero justamente dicen que decrece para que cuando tú coloques la derivada, que esa sí puede ser negativa, le pongas ahí en negativo. ¿Ok? Ok. Entonces ya en esta D ya nos dan ese valor, pero nos dicen otras cosas, ¿no? Nos dicen que el largo del lago cambia con el mismo comportamiento cuadrático. Ok, cambia con el mismo comportamiento cuadrático. Entonces, por el tema del lago, vamos a tener que, perdón, por el tema del largo, vamos a tener que la derivada se mantiene, ¿no? Es igual, se mantiene en el anterior problema, al anterior ítem. Pero te dicen que el ancho ya no cambia de forma lineal, ¿ok? Pero ahora tú tienes que determinar cómo es que varía ese ancho. Si se sabe que para ese momento, ahora el ancho mide 64 metros. ¿Ok? Entonces básicamente lo que te están diciendo es, tú antes tenías una función lineal para tu ancho, ¿no? Con esa función lineal que hallamos a partir del texto inicial, podías hallar cómo es que variaba tu ancho en la semana 45 y también podías haber hallado cuál era el valor de tu ancho en la semana 45. Pero ahora te están diciendo que ya no se respeta ese comportamiento, sino que el comportamiento va a ser otro. Y como no te dicen cuál es ese otro comportamiento, también te están dando el valor del ancho, ¿no? Porque no tienes una fórmula para que tú puedas seguir el valor del ancho. Entonces, básicamente, tú recuerdas cómo es que se expresaba tu función de la derivada de tu superficie, ¿no? Tienes que la derivada de tu superficie era igual a la derivada del ancho multiplicado por el largo más la derivada del largo multiplicado por el ancho. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Ya tenemos la derivada de la superficie, ¿no? Es este dato que nos dan aquí. Ya tenemos eso. Esto es igual a la derivada del ancho. No tenemos todavía la derivada del ancho, si se dan cuenta, porque nos dicen determine con qué rapidez varía el ancho. Entonces, básicamente, esto es nuestra incógnita, ¿no? De ahí. ¿Tenemos el largo en la semana 45? Pues no, no tenemos el largo, pero nos dicen que este va a seguir teniendo el mismo comportamiento cuadrático. Entonces, básicamente, si yo mi función del largo reemplazo en la semana 45, pues voy a poder hallar cuál es mi largo, ¿no? Entonces, prácticamente me falta calcularlo, ¿no? Entonces, sí lo tengo, pero me falta calcularlo. Más la derivada del largo en la semana 45, pues también tengo mi función, la derivo, ya tengo la derivada, nada más me falta reemplazarlo en la semana 45 y el ancho en la semana 45. Pues si bien no tengo la función del ancho, lo que sí tengo, y me lo dan de frente como dato, es cuánto vale el ancho en la semana 45, que vale 64, ¿no? Entonces también lo tengo. Entonces, básicamente ya tengo todo para poder hallar mi incógnita. Nada más tengo que hacer los cálculos respectivos, ¿ok? Entonces, ustedes podrían hacerlo por sí mismos, si se dan cuenta. Miren, ya tenemos la función del largo, solo queda reemplazar en la semana 45. Ya tenemos la derivada del largo, solo queda reemplazarlo en la semana 45. Y el ancho ya tenemos su valor que vale 64, ¿no? Y también tenemos el otro valor. Entonces, no sé qué les parece que ustedes como que ustedes solos, y si quieren me pasan el procedimiento. Ay, les iba a decir por WhatsApp, pero no hay WhatsApp. Hoy ya volvió WhatsApp. No, todavía no vuelve WhatsApp, chicos. Bueno, entonces no sé qué les parece si mejor esa parte ya la hacen ustedes mismos. Y ahorita vamos a un break y seguimos con otro ejercicio. Pero básicamente quiero que se vayan como que entendiendo que esta es una variación como que del anterior problema, ¿no? Nada más que ahora básicamente el ancho ya no lo tienes. Y como no tienes la función de ancho, pues tampoco tienes cómo hallar su derivado. Y justamente es por eso que esa es tu incógnita. Y también por eso ya te dan un valor para el ancho y ya te dan un valor de cómo es el cambio de la superficie en general. ¿Ok? Solo queda que calcules cada uno de esos valores. Este, por ejemplo, ya sé que vale 64. Este de aquí ya sé que vale menos 112.3.
Y esa sería tu incógnita y solo te falta calcular el largo en la semana 45 y la variación del largo en la semana 45 y ya tienes, despejas tu incógnita y ya tienes la respuesta para esto, ¿no? Y el intérprete, básicamente, si es un valor positivo, tendrías que decir que ahora, no sé, sigue aumentando la superficie, no, perdón. Si es un valor positivo, tendrías que decir que tu ancho está aumentando. Y si es un valor negativo, pues tendrías que decir que tu ancho está disminuyendo, ¿no? Y eso básicamente. Ok, ¿hay alguna duda con respecto a todo este problema? Porque acabamos de resolver todo un problema de un hito, el primer problema. Carol, ¿podrías repetir el ítem C? Que no entendí bien eso. Ok. El ítem C básicamente nos pedía la tasa de variación de la superficie, ¿ok? En la semana 15. ¿Ok? Y con tasa de variación, todo lo que se refiere a tasa de cambio, tasa de crecimiento, tasa de crecimiento, todo eso se refiere a que tenemos que ir a la derivada, ¿no? Porque la derivada nos da la razón de cambio. Ahora, de la superficie. En este caso tú tienes una función de largo y tú tienes una función de ancho, pero a ti te piden con la tasa de cambio de la superficie, entonces tú recuerdas, ok, como mi superficie es un rectángulo prácticamente, dicen que se asemeja a un rectángulo, entonces tu superficie va a ser igual a tu largo por tu ancho. Pero tú lo que quieres hallar es la derivada de la superficie. Entonces, tú tienes que esto está con respecto al tiempo, ¿no? El largo está con respecto al tiempo, el ancho también está con respecto al tiempo. Básicamente, tu superficie también te va a salir con respecto al tiempo, ¿no? Entonces, básicamente, tú vas a tener que hallar la derivada de tu superficie para un tiempo, en este caso para un tiempo de 15, ¿no? Pero para un tiempo cualquiera, ¿cómo se expresaría? Sería como, aquí tienes dos funciones multiplicándose, ¿no? Porque el largo es una función del tiempo, que es esta función de aquí. El largo es una función del tiempo. Y el ancho también es una función del tiempo, ¿no? Son dos funciones multiplicando que te van a dar tu superficie. Entonces, ¿te acuerdas cuál es la derivada de un producto? Pues es la derivada del primero por el segundo normalito más la derivada del segundo por el primero normalito, ¿no? Entonces, básicamente, ya con eso, tú derivando ahora, solo te quedaría el ancho ya lo tienes, la función. El largo ya lo tienes, la función. Solo tienes que derivar el ancho y derivar el largo. Y si es que tu variable sigue apareciendo en esos valores, pues nada más te quedaría reemplazarlo para el tiempo que te lo piden, ¿no? En este caso, como te lo piden para la semana 15, reemplazas en la semana 15, ¿no? Y eso es lo que hemos hecho aquí. Pues necesitamos, esto es nada más con otra notación, ¿no? Notación es como que lo mismo, pero expresado de otra forma, ¿no? Es lo mismo de arriba, pero es con otra notación. Entonces, aquí calculamos esto de aquí, calculamos este de aquí, calculamos este de aquí, calculamos este de aquí, multiplicamos, sumamos y nos sale en general cómo es que varía la superficie con respecto al tiempo. ¿Alguna duda con Ya respecto? entendía. Gracias, Carol. Ok, ya, chicos, ¿algún otro tiene alguna duda? Carol, y cuando me dice el lago decrece, siempre cuando me dicen decrece, lo pongo negativo. En este caso, pues normalmente sí, porque justamente si algo decrece, significa que su tasa de cambio pues va a ser negativa, ¿no? Sí. Ujú. Si te dan un cambio que es negativo, en este caso te dicen que decrece a una rapidez de tanto, entonces básicamente sí, su tasa de cambio va a ser negativa, ¿no? Si hubiera sido crece a una rapidez, pues ahí sí es positivo. Ujú. Pero señorita, el área siempre va a tomar un valor positivo, porque no Exacto, va a ser menos 5. totalmente. Entonces, Ajá. creo que el menos sería al final del resultado. Exacto, tú lo has dicho. El área siempre toma valores positivos, ¿no? Por lo tanto, tu S de T siempre va a tomar valores positivos, tu S de T. Pero aquí, ¿qué es lo que estamos calculando? Estamos calculando la rapidez con la que cambia eso de aquí, ¿no? Entonces, básicamente, no sé, si es que tú tuvieras una gráfica, por ejemplo, esta gráfica, aquí tendrías, no sé, este tiempo y aquí tendrías la superficie, ¿no? En metros y el tiempo en semanas, ¿no? Entonces, básicamente, aquí están los valores positivos, aquí están los valores negativos. Entonces, tú sabes que tu superficie siempre va a tomar valores positivos, ¿no? Por ejemplo,
En este caso, tu superficie, imaginemos que la gráfica es algo así, ¿no? En todo momento estás tomando valores positivos, ¿no? Si te das cuenta, tu superficie siempre está por encima del cero, ¿no? No está tomando, no sé, -1, -2, siempre está tomando valores positivos, ¿no? Pero a ti te están diciendo cuál es la tasa de cambio de esa superficie, ¿no? Entonces, si te das cuenta, tú analizas y te das cuenta que tu superficie en todo este primer tramo está siendo creciente, ¿no? Entonces, ahí podrías decir que su derivada es positiva. Pero mira todo ese segundo tramo, está siendo decreciente. Eso no significa que tu superficie sea negativa, significa que el cambio de tu superficie es negativo, porque los valores que está tomando eh, están cada vez siendo menor, ¿no? Puede ser que, no sé, aquí sea un 15, aquí sea un 14, aquí sea un 7. Cada vez la superficie es menor, pero no es negativa. El cambio de del valor que toma la superficie es cada vez menor, pero no significa que la superficie sea negativa. La superficie siempre está tomando valores positivos. Entonces, eso es lo que justamente hemos puesto aquí, ¿no? Este apóstrofe aquí significa el cambio, la tasa de cambio, la derivada. Entonces, sí, básicamente esa derivada en la semana 45 es lo que es negativo, no el valor de la superficie. Ahora sí se entendió un poco mejor. Sí, mucho más claro, gracias. Ok, ya. Ahora sí, chicos, tenemos un break de 5 minutos. ¿Queréis? Ya. Entonces volvemos a las 4:08, ¿ok? Volvemos a las 4:08. Vemos.
Me acabo de dar cuenta que grabé todo nuestro break. F. Bueno, sigamos. ¿Alguien más tiene alguna duda sobre esta primera pregunta? Si no, para pasar a la segunda pregunta. Tomaré eso como un no. Ok, sigamos. ¿Podrías dar la solución? Lo hice, pero pues no estoy segura si es que está bien. O sea, rápido, algo así como que para... Te sale menos 0.64. Ah, sí, hice lo mismo. Ajá, sí, esa es la solución. Menos 0.64. Para Espera un momento. 161 menos 3 por 64. Creo que he tenido un problema en efectuarlo. Creo, sí, creo. se muere la laptop. Está. Ya, pero sí, más o menos eso les debería salir como solución. Si se dan cuenta es lo mismo que les expliqué hace un rato, nada más que ya desarrollado. Ujú. Y ahora vamos por la pregunta 2. Esperen, antes me olvidé de tomarle fotos a sus nombres. Voy a tomarle fotos a sus nombres para de ahí ponerlo en la lista de los que han asistido. Un ratito, si quieren pueden ir leyendo el problema. Mientras yo les tomo foto. Listo. Ya. Entonces, este problema nos dice, no lo han hecho en clase tampoco, ¿no? No. No, ok. Ya nos dice, el oxígeno disuelto es muy importante para los ecosistemas fluviales, ¿ok? Cuando su concentración es alta, lo más probable es que el entorno sea sano. Si se acuerdan como aquí, ¿no? Cuando toma entre 5 a 6 dicen que es sano, ¿no? Y estable, permitiendo la diversidad de organismos, ¿no? En la tabla, justo en esa tabla que les acabo de mencionar, se muestran los estados del ecosistema según el oxígeno, el nivel de oxígeno C, medido en partes por millón. ¿Ok? Entonces tienes un nivel de oxígeno C medido en partes por millón y según el valor que va a tomar te dice si el ecosistema está fatal, el ecosistema es dañino, el ecosistema es saludable, ¿ok? Dice, se requiere determinar el nivel de oxígeno en un río a partir de la descarga de un drenaje en adelante. No, drenaje en adelante, bueno, aguas abajo hasta los 20 kilómetros de distancia. Ok, considere que X mide la distancia recorrida del contaminante. Ok, o sea, básicamente aquí tienes un contaminante, ¿no? Y mientras más lejos, significa que más, o sea, por ejemplo, si estás ahí mismo, X vale cero, ¿no? Porque no estás a ninguna distancia desde el punto de drenaje del contaminante. Y mientras, no sé, si estás a 10 metros, pues X vale 10, si estás a 20 metros, X vale 20 y así, ¿no? Ujú. Y dicen que eso está medido en kilómetros y que la concentración que depende de X está medido en partes por millón, ¿no? Como nos decían antes. Ok, entonces hasta ahí ya puedes responder la 1. Te dice cuáles son las variables del problema e identifica los datos proporcionados. En este caso, ¿cuál sería nuestra variable dependiente? Perdón, independiente. ¿Alguno? ¿Alguno? Si tenemos una concentración de oxígeno que depende de la distancia recorrida desde el punto de drenaje, ¿cuál sería la variable independiente?
A ver, está bien. Si yo pongo que la variable independiente es la distancia medido en metros. ¿Está bien? Hola. ¿Está bien que mi variable independiente sea la distancia medida en metros? Pues sí, ahí dice que X mide la distancia recorrida ¿En metros? del contaminante. En kilómetros sería. Exacto. Ajá. Sí, básicamente sí. Ajá. X es la distancia, pero en kilómetros, como mencionan. Ajá. Entonces coloco, ¿no? Siempre es importante distinguir ello en kilómetros. Y entonces, ¿cuál es la variable dependiente? El nivel de oxígeno en partes por millón. Ujú. En este caso sería, sí, ajá, el nivel de oxígeno. Nivel de oxígeno, perdón, como 2 en partes por millón. Y eso está representado como un C para cada uno de los X, ¿no? Para las distintas distancias vamos a tener un nivel de oxígeno distinto. Ok, y tenemos algún otro dato, no creo que hasta ahí no hay datos. Bueno, nada más, algún otro dato podría ser que X está definido hasta los 20 kilómetros, ¿no? Porque dicen aguas abajo hasta los 20 kilómetros de distancia, ¿no? Básicamente eso sería lo único que podrías colocar, ¿no? Que va desde cero, porque desde que estás en el mismo contaminante, hasta los 20 kilómetros de distancia. Y ok, sí, eso sería todo. Y bueno, ya de ahí también la tabla, ¿no? Que ya te da otros datos sobre el valor de C. Ok, entonces ahora vienen las gráficas. ¿Cómo bosquejamos la gráfica de una derivada? ¿Se acuerdan los pasos? ¿Cuál es el primer paso? Los puntos críticos. Bueno, así. Ya, bueno, en este caso, ¿cuál tomarías como punto crítico? Bueno, como yo siempre les he mencionado, lo primero que haría yo sería ver si hay un mínimo o un máximo, ¿no? En este caso, ¿tenemos algún mínimo o algún máximo? Hay un mínimo. Sí, cierto. Entonces, aquí tenemos un mínimo. Entonces, ya podemos ir señalando como que en ese momento van a pasar cosas, ¿ok? En ese momento, donde tengo mínimo, van a pasar cosas. Ya, hasta ahí tengo eso. Lo segundo es, a partir de ese punto, ver cómo o cuál es el signo de mi función en general, si es creciente o decreciente, ¿no? Este punto justamente va a separar esas partes de si es creciente o decreciente. Entonces, antes del punto, ¿cómo es la función? Creciente o decreciente. Decreciente. Exacto, ¿no? Antes del punto, nuestra función está yendo así, ¿no? Hacia abajo. Por lo tanto, antes del punto, nuestra derivada va a tomar valores negativos, ¿no? Nuestra derivada de C va a tomar valores menores a cero, valores negativos. Ok, y luego tendría que ser creciente, ¿no? Entonces tenemos haciendo creciente. Por lo tanto, después de ese punto mínimo, nuestra derivada va a tomar valores positivos, ¿ok? Entonces aquí tenemos valores negativos y aquí tenemos valores positivos. Ok, ahora hay un punto más que nos va a indicar una cosa. ¿Se acuerdan cuál es el siguiente punto que se tiene que verificar? En esa gráfica, ¿qué más podemos observar? Punto de inflexión.
claro, ¿cierto? El punto de inflexión sería ya lo último que veríamos. En este caso, ese punto de inflexión nos va a indicar un dato sobre la derivada y también un dato sobre la segunda derivada, ¿cierto? Entonces ya nuestro tercer paso sería punto de inflexión. Punto de inflexión. Este punto de inflexión nos va a indicar dos cosas, ¿no? Si tenemos que va de carita feliz a carita triste, significa que llegamos a un máximo de felicidad, ¿no? Como siempre digo. Entonces, nuestra primera derivada sería, tendría su valor máximo en ese momento, ¿no? Porque la pendiente en ese momento es súper positiva, ¿no? Es la más positiva de todas en ese momento, es la más grande. En cambio, si pasamos de carita triste a carita feliz, estamos en depresión, ¿no? Entonces, nuestra derivada en ese momento es mínima. Eso es lo que nos indica en primera instancia el punto de inflexión. Y en segunda instancia sería que nuestra segunda derivada en ese punto es igual a 0, ¿cierto? Entonces ese punto estaría más o menos por, a ver, aquí carita feliz, y no sé, por acá ya puedo decir que se vuelve una carita triste, ¿no? Entonces hay que ponerlo más o menos por aquí. Por aquí sería mi punto de inflexión. Trazo también una línea que luego me va a servir. Una línea punteada, ¿no? Algo así. Y ya, entonces ya con esos tres datos puedo proceder a dibujar mi derivada. Entonces, a ver qué puedo recordar aquí. Creo que no vamos a pasar. Voy a bajar más estos ejercicios. Un momento. No. Ya, ahora sí. Entonces, lo primero que tengo que observar es que voy a necesitar también los valores de abajo, ¿cierto? Los valores negativos. ¿Y por qué voy a necesitar también los valores negativos? Porque mi derivada está tomando valores negativos cuando es decreciente, ¿cierto? Ok. Entonces, cuando mi derivada sea decreciente, que es en este primer tramo, recordamos que esta línea divisora marrón separa, por así decirlo, toda mi función en dos partes, ¿no? La primera parte es decreciente, la segunda parte es creciente, ¿no? Donde es decreciente significa que mi derivada va a tomar valores negativos. Sé que estoy en 0, debajo de este 0 están los valores negativos, donde mi función es decreciente, y por encima están los valores positivos, ¿no? Entonces, bueno, también que tengo que recordar que en el mínimo o en el máximo, mi derivada es igual a 0, ¿cierto? Entonces, ese es el primer punto que voy a ubicar antes que nada, ¿no? Cuando estoy en la línea de mi punto mínimo, en este caso, mi gráfica de derivada va a chocar justo con el 0, ¿no? En este caso, justo en el eje horizontal, que es donde vale 0 el valor. Entonces, antes de eso veo que es negativa, ¿no? Antes de eso es decreciente, por lo tanto va a tomar valores por debajo del eje horizontal, o sea, valores por aquí, por debajo del eje horizontal, más o menos así, hasta que llega a 0 justo en ese punto, ¿no? Y después de eso está tomando valores positivos, o sea, después de eso va a tomar valores aquí, por encima del eje horizontal, ¿no? Valores positivos, pero se ubica, va a tener justo un máximo en este momento, ¿no? Más o menos, aquí en este momento tiene un máximo. Recuerden que al ser un esbozo, puede ser, no sé, más arriba o más abajo. La cosa es que se note claro cuando tú dibujas toda tu gráfica que ese punto es el máximo de tu derivada, ¿no? En este caso sería algo así como que sube, llega a su máximo en ese punto de inflexión, y de ahí, si se dan cuenta, vuelve a bajar porque cada vez se acerca al 0, ¿no? Cada vez no hay pendiente. Si se dan cuenta en la gráfica azul, cada vez, ay, pero es horrible. En la gráfica azul, como que cada vez no tenemos pendiente. Algo así. ¿Alguna duda sobre esta gráfica? ¿Puedes repetir una vez más, por favor? Ya, ok. Entonces, así como identificamos estos pasos en orden, primero el máximo o el mínimo, ya. En el primer paso, el ubicar el máximo o el mínimo, vamos a tener que para ese momento nuestra derivada va a ser igual a 0, ¿cierto? Porque como nosotros vemos aquí en la gráfica, ok, yo hacer cómo es la gráfica, ay, no se puede, esto, atrás. En este momento no tengo pendiente, justo en ese momento, en el mínimo. Por lo tanto, yo sé que en ese momento mi gráfica va a tener que ser el valor de 0, ¿no? O sea, la pendiente en ese momento es 0. Por lo tanto, este primer
valor que yo identifique en la gráfica normal, me va a decir que la primera derivada, o sea, la gráfica roja, es igual a 0, ¿no? Y es justo lo que le hemos puesto. Miren, para ese momento, en este mismo momento, tenemos que vale 0, ¿no? Vale 0. Ok, hasta ahí, esa parte se entiende, la de máximo mínimo. Sí, siempre va a ir con el eje X, ¿no? Claro, porque mire, mm, recuerda que tú estás analizando cómo es que varía tu, o sea, la primera gráfica que tú tienes te va a decir qué valores toma tu, en este caso, qué valores toma el nivel de oxígeno para para distintas distancias, ¿no? En este caso, eso es lo primero que te dice tu gráfico normal. ¿Qué valores toma tu nivel de oxígeno para distintas distancias, ¿no? El gráfico de la derivada te dice cómo varía tu nivel de oxígeno para distintas distancias, ¿no? Por lo tanto, entonces, por ejemplo, si tú estás justamente a la distancia, imaginemos que eso está en el 1, ¿ok? En la distancia 1, ok, tú tienes que tu nivel de oxígeno es mínimo, ¿ok? Pero además tienes otra cosa con respecto al cambio. En la distancia 1 también tienes que tu derivada, o sea que la razón de cambio es 0, ¿no? Entonces, es como que, por eso es que siempre todo lo tomas con referencia al eje horizontal, ¿no? Y por eso es que justamente si tú tienes un punto máximo o mínimo, este va a estar justo en el eje horizontal, porque justo en el eje horizontal tú tienes que los valores del vertical, en este caso siempre vale 0, ¿no? En el eje horizontal el valor del vertical es igual a 0. Por tanto, si tú tienes un máximo o mínimo, en ese momento del horizontal, justamente va a caer en el eje, o sea, en ese mismo eje, porque en ese mismo eje es que tu función vale, o sea, tu parte vertical te indica que es igual a 0. Algo así, ¿no? Más o menos se entendió. O sea, básicamente sí, ¿no? Siempre que tienes un mínimo o máximo para ese valor de X, tu gráfica, o vas a tener un punto de tu derivada que va a estar justo en el eje horizontal. Porque en ese momento tu eje vertical vale 0. Cuando tú estás en el eje horizontal, tu eje vertical vale 0. ¿Ok? Más o menos. Sí, gracias. Ya, esta es la primera parte, ¿no? Segunda parte, analizar si son valores positivos o negativos. Entonces, justamente me preguntan, ¿por qué al principio la derivada es negativa? Ok, porque yo veo mi gráfica, ¿no? ¿Cómo es mi gráfica antes de ese punto mínimo? Antes de ese punto mínimo está siendo decreciente, ¿no? Si tú eres una persona, veo que estoy cada vez con menor altura, ¿no? Estoy bajando. Entonces, en todo ese momento, mi gráfica está decreciendo hasta que llego al mínimo y ya empiezo a subir, ¿no? Pero antes de eso, ¿cómo estoy? Estoy bajando. Por lo tanto, si estoy bajando, significa que mi tasa de cambio es negativa, ¿no? A medida que avanzo, voy tomando valores cada vez más pequeños. Por lo tanto, por eso es negativa. Y una vez que ya llegas al mínimo, de ahí recién empieza a crecer otra vez tu gráfica. Por eso es que en el primer tramo estamos tomando valores por debajo del 0, ¿no? Estamos tomando valores por debajo del eje horizontal. Y en el segundo tramo ya estamos tomando valores por encima del eje horizontal. Pero esos valores por encima del eje horizontal tienen que contemplar una cosa, ¿no? Y esa cosa es el punto de inflexión. Como hay un punto de inflexión, analizo cómo es este punto de inflexión. Si va de feliz a triste, pues si llegué a mi máximo de felicidad, sería un máximo. Si va de triste a feliz, pues llegué a un mínimo de tristeza y sería un mínimo. Y en este caso veo que está yendo de feliz a triste y por lo tanto, de todos los valores positivos, en ese momento el punto de inflexión va a ser el más positivo. ¿Ok? Por eso nuestra primera derivada, que es la gráfica roja, en ese punto, en esa recta del punto rosado, que es el punto de inflexión, tiene un máximo. ¿Se entendió ahora, más o menos? Sí, gracias, Karen. Ok. Y ahora tocaría la segunda derivada, ¿no? Para la segunda derivada, un punto que ya se tiene claro desde el principio es justamente lo que nos indica el punto de inflexión, ¿cierto? El punto de inflexión me dice que mi segunda derivada en ese momento es igual a 0. Entonces, si en ese momento mi segunda derivada es igual a 0, ok, yo voy a hacer mi segunda derivada, no sé, amarillito. Va a ser igual a 0, ok, va a estar aquí.
¿Ok? Entonces el punto de inflexión ya te está indicando, miren, este primer punto está aquí y este segundo punto, de las dos cosas que te indica el punto de inflexión, sería este de aquí. ¿Ok? Y ya. Una vez que ubicas el punto de inflexión, te olvidas de que existe la primera gráfica. ¿No? Ya, me olvido de la gráfica azul y solo me centro en la gráfica roja. ¿Por qué? Porque tu segunda derivada es igual a la derivada de la primera derivada. O sea, básicamente tu segunda derivada es como si yo hiciera la gráfica de la derivada de la roja, ¿no? Si yo hago la gráfica de la derivada de la roja, ya estoy teniendo la segunda derivada, ¿no? Porque la roja ya es una derivada. Entonces, si hago su derivada, tendría la segunda derivada. Entonces, ahora, bueno, yo ubiqué, si me doy cuenta aquí, que es 0, porque justamente está en el máximo, ¿no? Y en el máximo de esa roja que tengo, que pues no es pendiente. Antes de la roja, ¿cómo es? ¿Positiva, creciente o decreciente? Antes de ese punto. La gráfica roja, ¿cómo es? Antes de ese punto, ¿creciente o decreciente? Creciente. Creciente. Ujú. Entonces, en este primer tramo, mi gráfica roja es creciente, ¿no? Creciente. Y en el segundo tramo, mi gráfica roja es decreciente, ¿no? Decreciente. Y básicamente pongo eso, ¿no? Entonces, básicamente creciente sería algo, pum, algo así, hasta que llega a 0 y después de eso es decreciente, ¿no? Decreciente, pero si me doy cuenta aquí como que podría identificar otro punto de inflexión, porque básicamente luego de eso va a volver a ser 0, ¿no? Básicamente estoy haciendo la misma tarea que hice para la primera derivada, nada más que ahora estoy tomando como si mi función fuera la roja. Y a partir de esa roja dibujo su derivada, ¿no? Y el punto de inflexión ya me permitió hallar de frente como que el punto máximo de esta roja, donde sé que su derivada es igual a 0, ¿no? Ya después de eso analizo signos, antes de ese punto es creciente, por lo tanto los valores que toma están aquí por encima del eje horizontal. Y después de ese punto los valores que toma son decrecientes, ¿no? Veo que mi gráfica roja está yendo hacia abajo, por lo tanto son decrecientes, aquí estoy tomando valores negativos. Pero como aquí hay un punto de inflexión, por así decirlo, entonces en ese punto es que yo tengo un mínimo, ¿no? Porque también pasa la carita como que de triste y como que trata de ser feliz, pero no es tan feliz, pero bueno, igual como que ese punto de inflexión, porque vuelve a ser 0, ¿no? Tanto como que aquí que es 0 y aquí como que se acerca al 0. Por eso básicamente es que tiene que haber este punto de aquí. Porque primero se aleja del 0 porque hay una pendiente, pero luego se acerca otra vez al 0 porque ya casi no hay pendiente. ¿Se entendió más o menos la segunda derivada? Es como hacer la gráfica de la derivada de la roja, básicamente, la segunda derivada. Y, y bueno, siempre va a venir una de gráfica en el examen. Así que si es que dominan gráficas ya tienen de 2 a 3 puntos asegurados. Y como son bosquejos, pues por ahí. Ok, y ahora estas de aquí. Miren, te dice, si el nivel de oxígeno está dado por esa función, donde A y B son números mayores a 0, se determina la distancia aguas abajo a la cual el nivel de oxígeno se encuentra mínimo. Ok, si me hablan del mínimo nivel de oxígeno, ¿cómo puedo hallar yo en qué momento mi nivel de oxígeno se encuentra en el mínimo? ¿Cómo hallo yo un punto mínimo o un punto máximo? Si yo tengo la función, ¿qué es lo que hago? Deriva. Ya derivo y cómo tiene que ser la derivada en ese punto mínimo o en el punto máximo. Igual a 0. Exacto, ¿no? Entonces básicamente es lo que yo voy a hacer. Yo tengo mi función C, pero como quiero el punto en el cual el nivel de oxígeno es mínimo, pues entonces lo derivo y lo igualo a 0, ¿cierto? Lo igualo a 0 y eso me va a arrojar un valor de X. ¿Ok? Ese valor de X lo tengo que reemplazar en la función.
Y una vez que lo reemplace en la función, voy a saber en qué momento o mejor dicho, una vez que lo reemplace en la función, voy a saber cuál es el mínimo nivel de oxígeno, ¿no? Pero si solo me quedo con el X, entonces voy a conocer a qué distancia es que se tiene ese mínimo nivel de oxígeno. Ok, esto de aquí te arroja un valor de X, te arroja un valor de X. Ese valor de X significa que para ese valor de X tienes el mínimo. Ahora, si reemplazas el mínimo en la función, pues vas a tener cuál es el valor del mínimo nivel de oxígeno. Normalmente sí, cada que te pide mínimo o máximo se usa derivada, pero tienes que darte cuenta de qué derivada es, si la primera o la segunda. ¿Ok? Entonces, ok, vamos a derivar eso súper rápido. Me dicen que la función es a menos b a menos b por e a la menos 0.15x menos e a la menos 0.5x. Ok, ¿cómo se deriva esta función? Recuerden que te dicen que a y b son números positivos. O sea, básicamente, sí, son números positivos. Bueno. Ya. A ver, lo primero que tenemos es una resta, ¿no? En general hay esto menos esto, ¿no? Básicamente, entonces la derivada del primero, pues es 0 menos, y me quedaría derivar el segundo, ¿no? Porque es una resta. Entonces, ¿qué tengo ahí? Tengo un factor b que multiplica toda mi función, ¿no? Entonces, nada más ese factor se coloca como tal, se mantiene. Y ahora voy a tener que derivar lo que está dentro. No hay ninguna función externa, así que cadena, como que, por así decirlo, en ese paréntesis no hay. Pero dentro tengo un Euler elevado a un menos 0.15 por x. ¿Se acuerdan cómo se deriva eso de allí? Copias lo mismo y luego derivas lo que está arriba del Euler. Ajá, claro. Lo mismo multiplicado por la derivada de lo que es el exponente, ¿no? Si fuera un Euler a la 3x al cuadrado, pues básicamente sería lo mismo. Euler a la 3x al cuadrado multiplicado por la derivada del exponente, ¿no? En este caso el exponente, su derivada sería multiplicado por 6x, ¿no? Algo así. En este caso, como tenemos un Euler elevado a la menos 0.15x, pues básicamente sería primero lo mismo, Euler menos 0.15x, pero multiplicado por la derivada del exponente, ¿no? En este caso la derivada de menos 0.15x, pues es menos 0.15. Y lo mismo para el otro, ¿no? Entonces básicamente, ¿qué tenemos aquí? Tenemos bueno, lo voy a colocar al revés, ¿ok? Menos 0.15 por Euler elevado a la menos 0.15x menos 0.5, que es la derivada de lo que está arriba, multiplicado por e a la menos 0.5x. Ok, ¿todo claro con esa derivada? Y ya nada más quedaría ordenar un poco, ¿no? Sería aquí no sé, menos b por a ver qué sería, menos 0.15 Euler a la menos 0.15x más 0.5 por Euler a la menos 0.5x. Ok, y así ya tenemos la derivada de nuestro nivel de oxígeno. Pero, ¿con qué hicimos esto? ¿Qué toca hacer ahora? ¿Para qué derivamos? Si queremos hallar el mínimo, ¿para qué derivamos? O sea, ¿qué sigue ahora? Igual a la 0.
Claro, ¿no? Ahora igualamos esto a 0. Ok, igualo eso a 0. Igual a 0. Entonces, ok, ya tengo esa función. ¿Qué es lo primero que pasa? El menos b pasa a dividir, ¿no? Entonces sería, quedaría eso de aquí, menos, bueno, ya quedaría como menos 0.15 Euler a la menos 0.15x más 0.5 Euler a la menos 0.5x es igual a 0 entre menos b. Y 0 entre cualquier número, ¿cuánto vale? 0, ¿no? Básicamente, 0. Ya, una vez aquí, ¿qué procede? Si tienen eso en su examen, ¿qué harían? Ya. Entonces, primero, pues, tengo una suma, una resta, ok. Este término que está negativo lo puedo pasar al otro lado con positivo, ¿no? Y quedaría 0.5 por Euler a la menos 0.5x es igual a, ese término negativo pasa al otro lado con positivo, Euler a la menos 0.15x, ¿no? Una vez que tengo eso de aquí, todavía no aplico el logaritmo, ¿no? Porque el logaritmo cancela el Euler, pero siempre y cuando el Euler esté solito potenciado a algo, ¿no? En este caso todavía hay números que lo acompañan, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Paso los Eulers a un lado y los números al otro lado, ¿no? ¿Y cómo queda? Aquí quedaría este dividido entre este, o sea, un Euler elevado a la menos 0.5x entre un Euler elevado a la menos 0.15x es igual a esto en un 0.15 entre 0.5, ¿no? Ahora que ya tengo todos los Eulers a un lado y los números al otro lado, pues desarrollo, ¿no? Desarrollo esta parte de aquí, 0.15 entre 0.5 me sale 0.3. Y aquí en esta parte aplico la regla de los exponentes, ¿no? A la m entre a la n es igual a la m menos n, ¿no? Sería un Euler elevado a la menos 0.5x menos 0.15x, ¿no? Y eso quedaría como un Euler elevado a la menos 0.5x más 0.15x igual a 0.3. Resuelvo Euler menos 0.15 menos 0.5 más 0.15x queda como un menos 0.35x igual a 0.3. Ahora sí puedo aplicar el logaritmo, ¿no? Ahora sí tengo el Euler solito elevado a largo. Aplico el logaritmo natural de esto y logaritmo natural de esto. Aquí se cancelan, me queda nada más el exponente. Es igual al logaritmo natural de 0.3. Logaritmo natural de 0.3 es igual a menos 1.2. Y nada más despejo x. Y x toma un valor de menos 1.2 entre 0.35. 3.43 aproximadamente. Eso estaba, el X estaba en kilómetros, ¿cierto? Y eso es lo que tengo. Entonces, básicamente, el mínimo, la concentración mínima se obtiene cuando estoy a 3.43 kilómetros del lugar de drenaje, ¿no? Entonces, básicamente, este mínimo de aquí sucede cuando estoy aquí a los 3.43 kilómetros del drenaje. ¿Ok? ¿Se entendió esa parte? ¿Alguna duda sobre toda esta parte?
Todo claro. Ajá, entonces, básicamente en sí, en general, lo que hemos hecho es, nos pide un mínimo de la función. Esta es mi función y te piden el mínimo, ¿no? Si quiero el mínimo de función, ¿qué hago? Derivada igual a 0. Eso me va a dar el valor de x, ¿no? Y justamente lo que me piden a mí es determinar la distancia, ¿no? ¿Y qué he hecho? Determinar un valor de x. Ese valor de x es una distancia. Y sí, básicamente eso sería el valor de x que nos sale. ¿Mañana subito? No, imposible. O de química. De química, Ya, sí, de química sí, pero no de... No me asusten. Ujú. Ya. Y de aquí, acá, miren, si se dan cuenta, esto es súper sencilla. Esta pregunta es súper sencilla porque nada más te dicen cuál es el estado del ecosistema cuando se tiene una concentración mínima y te dan valores de A y B. Entonces, ahora me están diciendo, el estado del ecosistema lo determino a partir del valor de la concentración, ¿no? Aquí me dan para distintas concentraciones, yo tengo cuál es el estado del ecosistema. Entonces, yo ya sé en qué momento es que se tiene la concentración mínima, ¿no? En este caso se tiene a los x igual a 3.43 kilómetros. Entonces, yo quiero saber cuál es la concentración mínima en ese momento, ¿no? Entonces, básicamente lo único que quedaría es reemplazar, si se dan cuenta. Básicamente, yo tendría que poner mi función de x, perdón, mi función mínima, que sucede en los 3.43 kilómetros, sería igual a, que me dan el valor 10, menos b, que vale 15.374, multiplicado por Euler a la menos 0,15, x, que vale 3.43, menos Euler elevado a la menos 0,5 por mi x, que vale 3,43. Y si una vez que resuelvo esto, comparo ese valor con la tabla y ya sé cuál es el estado del ecosistema. ¿Se entendió? Porque también es súper simple, nada más. Ya no hay ningún procedimiento, solo se reemplaza el valor del anterior. Y si te pidieran el máximo, ellos te darían el valor. Bueno, aquí primero no te podrían pedir un máximo, ¿no? A partir de tu gráfica, solo a partir de tu gráfica tú ves que no vas a tener un máximo en ningún momento. Pero ya, si es que fuera una gráfica de máximo, si es que tenía una gráfica así, pues ese valor también lo puedes hallar, ¿no? Y vas haciendo lo mismo. Te van a dar una función, esa función que te den la derivas, y cuando la derivas si igual es a 0, te va a salir para qué valor de x estás teniendo eso. Pero en este caso, por ejemplo, máximo no podrías hallar. Ajá. En este caso no puedes hallar máximo porque tienes una asíntota, ¿no? Entonces máximo no hay. Ujú. Y ya. Y sí, básicamente la D era eso, ¿no? Nada más. El valor que hallaste en la C, que te permitía hallar la distancia del mínimo, ahora lo usas para hallar cuál es ese mínimo, ¿no? Y lo haces reemplazándolo en la función. Y justo por eso ya te dan valores para la función, ¿no? Porque si te das cuenta, para derivar, esos valores finalmente se cancelaban, ¿no? El A, su derivada se hacía 0, y el B, al igualar todo a 0, pues se iba al otro lado y se volvía a 0 también. Y por eso no te daban esos valores, pero ya para llegar a la concentración sí necesitas esos valores, porque esos valores son parte de la función de concentración. Ok. Mm, Y ya por último, como para terminar todo ¿Y esto, el 3.43 de dónde lo sacaste? lo sacamos aquí igualando la derivada a 0. Mira aquí. Ay, ay, ay. Ya, gracias. Sí, igualando la derivada a 0, obtenemos en qué momento se tiene la mínima concentración, ¿no? En el 3.64 tengo la mínima concentración. O sea, para ese valor de x, para x igual a 3.43, el valor de c de x es mínimo. Eso básicamente. Y ya, la última. Y si hubiera dos mínimas, hallaría los dos. O sea, en la gráfica si hubiera dos mínimas.
Um, es mucho más complicado. Básicamente, la función te tendría que salir como que tendría que tener dos raíces. O sea, básicamente, esa función de derivada tendría que tener dos valores de x distintos, ¿no? O sea, tendría que salir como dos raíces, por así decirlo. Pero Pero puede que me den a mí, o sea, en el hito puede que me venga así también, ¿no? eh, difícil que tu gráfica tenga dos mínimos o dos máximos, a menos que sea la senoidal, ¿no? La senoidal que siempre tiene el mínimo y el max, el máximos y mínimos, pero siempre toman el mismo valor. De Ya, ahí, mis, en el gracias. examen sí. En el examen solo suelen tener un máximo, que es el máximo general, bueno, el máximo absoluto y el mínimo absoluto, ¿no? No vienen muchos como que máximos o mínimos locales en el examen. Y ya. Y la última es entender bastante, porque miren, aquí ya te dicen, determina a qué distancia recorrida. Ok, ahí determina qué distancia recorrida. Ahí me están pidiendo un valor de x, valor de x. Valor de x. Determina para qué valor de x se produce la máxima rapidez de cambio del nivel de oxígeno. ¿Ok? Entonces aquí hay que prestar atención, ¿no? Me están pidiendo máximo. Ok, me están pidiendo máximo. Pero ahora me están pidiendo el máximo, la máxima rapidez de cambio del nivel de oxígeno. Ok, mi función solita es el nivel de oxígeno, ¿no? Esto es mi función c de x. Nivel de oxígeno, mi función c de x. Pero me dicen la rapidez de cambio del nivel de oxígeno. Entonces ya no me están pidiendo únicamente c de x, me están pidiendo algo más. Me están pidiendo rapidez de cambio de c de x. ¿Y cuál es la rapidez de cambio de c de x? Derivada. Exacto, la derivada. Me piden la derivada, pero me piden la máxima derivada. ¿Cómo hallo la máxima derivada? Perdón. No escuché. ¿Cómo hallo la máxima derivada? ¿Podría ser como un punto máximo? Ya. ¿Se acuerdan aquí? Miren, en nuestra gráfica. ¿Cómo hallo la máxima derivada? ¿Qué sucede justo en una máxima derivada? ¿Qué encuentro en una máxima derivada? Hay un punto de inflexión, ¿no? En una máxima derivada o en una mínima derivada hay un punto de inflexión. Y entonces, ¿qué sucede? Segunda derivada. Exacto, segunda derivada igual a cero, porque básicamente me están pidiendo el máximo, lo que hay es el máximo. Ay, perdón. Ah, ¿por qué se cuelga? No te mueres. No, no me responde. Ya se cayó un auto mío. No, ayuda. No me responde. Carol llora de impotencia. Ahí está, muy bien. Bueno, esperemos. Ya, pero sí, básicamente ahora te están pidiendo el máximo de una tasa de cambio. O sea, te están pidiendo. ¿Por qué no puedo escribir? Ok, ¿ustedes me oyen? Sí. Sí. Está bien, es que Juan no me responde. Ya. Ok, pero sí, básicamente es la segunda derivada igualada a cero, ¿no? Porque ahora es como si tu función ahora, o sea, de lo que tú quieres hallar el máximo mínimo, es de la tasa de cambio, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu tasa de cambio? Es la primera derivada. Pero si tú quieres hallar el máximo o mínimo de esa función, que ahora es tu derivada, pues, ¿qué es lo que se hace? Se deriva otra vez y se iguala a cero, ¿no? Y ahí volvió. Ok, sí. Entonces, tú tienes una función de oxígeno, ¿no? Ese es su nivel de oxígeno. El nivel
de oxígeno. Pero ahora a ti te hablan de su derivada, porque ¿qué te dicen? Te hablan de la rapidez de cambio de nivel de oxígeno, ¿no? Que justamente eso es lo que nos indica la derivada. Rapidez de cambio del nivel de oxígeno, ¿no? Pero ahora, ¿qué te están diciendo? ¿Quieres que haya, el problema te dice, quiere que halles el máximo de eso de ahí? ¿Y cómo hallo yo el máximo de cualquier cosa? Ah, pues la derivo. Entonces, yo tengo eso de ahí, esto de aquí, pero ahora lo tengo que derivar, ¿no? Eso de aquí lo derivo y lo igualo a 0. O sea, básicamente es la segunda derivada igualada a 0. ¿Se entiende? Sí, Carol, todo claro. Ajá, entonces, sí, básicamente tú ya tienes tu primera derivada, la calculamos. Ay, tu primera derivada, que es la que calculamos aquí, eso de aquí. ¿Y qué vas a tener que hacer ahora? Derivar eso para que te salga la segunda derivada y lo igualas a 0, ¿no? ¿Y eso qué te va a dar? Te va a dar un valor de x. Y luego te piden, indica cuál es el valor del máximo de la rapidez. Ok, entonces, este procedimiento de aquí te va a dar un valor de x, ¿no? Un valor de x. Te va a dar un valor de x. Ahora, ese valor de x, le vamos a poner x estrellita. Cuando lo reemplaces en la primera derivada, te va a dar justamente lo que quieres, ¿no? Que es la máxima rapidez de cambio. Entonces, este problema te pide las dos cosas, ¿no? Te pide a qué distancia se encuentra la máxima rapidez de cambio, pero también dime cuál es esa máxima rapidez de cambio, ¿no? Entonces, este ya te da la máxima rapidez y esto te dice a qué distancia es que sucede esa máxima rapidez. Ok, y sí, básicamente eso es muy importante que aprendan a diferenciar qué es lo que te piden en las preguntas, ¿no? El procedimiento es un poco más mecánico, pero tú tienes que identificar qué es lo que me está pidiendo. Me está pidiendo primera derivada, segunda derivada, me está pidiendo el valor de x o quiere que el valor de x lo reemplace en la función o en la derivada, ¿qué es lo que me está pidiendo? Entonces, eso es muy importante. En este caso, el procedimiento lo pueden hacer ustedes. Les voy a mandar este PDF cuando se solucione nuestro querido WhatsApp. Pero básicamente es eso, ¿no? Ya sabes qué es lo que tienes que hacer. Segunda derivada igual a 0, te da el valor de la distancia y esa distancia lo reemplazas en la primera derivada para saber cuál es la rapidez en ese momento. ¿Se entendió? Más o menos. Ay, mi amor. Sí, Miss. Ok. Y eso sería todo, chicos. Porque el cálculo, bueno, lo pueden hacer ustedes. O si no, también se los mando de ahí. Y ajá, lo importante es eso, ¿no? Que entiendas qué es lo que te piden. Eso de aquí. ¿Qué es lo que te piden? Y listo, estrellitas. ¿Alguna otra duda? Si no, ya para dejar la grabación. ¿Podrías mostrar la respuesta de esa, por favor, para ver si es que la he hecho bien? Ok. Mm. Eh, no, ¿dónde estamos? Ay, bajamos. Es este de aquí que ves a mi mano a la izquierda. No, a la derecha, a la derecha. Sí, este de aquí, el de la derecha. Ah, no me responde, ya lo voy a dibujar, ok. Este de aquí es el valor de x y de ahí eso se reemplaza en la primera derivada y te da esta tasa de cambio. ¿Sí se ve eso? ¿Lo ven? Miren, aquí dice la segunda derivada igualada a 0. Entonces, bueno, primero calculé la segunda derivada, ¿no? De ahí, claro, lo igualas a 0, resuelves eso con logaritmos, te da un valor de x y este valor de x lo reemplazas en la primera derivada, ¿no? Y eso te da cuál es el cambio o la rapidez máxima de cambio. Ujú. Y si te hubieran pedido mínimo, En este caso no hay una mínima rapidez de cambio
porque cuando tú ves tu gráfica, ves que esta máxima o mínima rapidez de cambio se da en los puntos de inflexión, ¿ok? Y en este caso, el punto de inflexión, ya me responde, ok. En este caso, el punto de inflexión va de carita feliz a carita triste, ¿no? Entonces, ese punto de inflexión va de muy feliz a triste, ¿no? Entonces, solamente va a haber un máximo ahí, porque vas de muy feliz. Esto lo único que va a indicar es un máximo. Mínimo no hay. Para que hubiera mínimo, tendría que haber un cambio de triste a feliz, para que hubiera mínimo. Pero en este caso no hay un como mínimo, por así decirlo. Y eso sí. Ujú. Y nada más por último, o bueno, para que quede en la grabación, recuerden que hay formas de comprobar que estoy ante un mínimo o estoy ante un máximo, ¿ok? ¿Cómo compruebo eso? Ah, pues en este caso yo tengo que la segunda derivada vale 0 para 17.72, ¿ok? Pero justamente eso también podría ser un mínimo, ¿no? ¿Qué me indica que es un máximo realmente? Ah, pues entonces la segunda derivada para un valor antes tiene que ser positiva. No, perdón. Sí, la segunda derivada para un valor anterior a ese tendría que ser positiva y la segunda derivada para un valor que está luego de este, en este caso 18, tiene que ser negativa. Solo así me aseguro que en ese momento mi segunda derivada tiene un máximo. ¿Ok? Ese es, cada que te pidan, verifica que estás ante un máximo o ante un mínimo, tienes que comprobar cómo es antes de ese punto y cómo es después, ¿no? Porque si estuviéramos ante un mínimo, aquí tendría que ser negativo, positivo. Pero como estamos ante un máximo, pues entonces antes de eso es positivo y luego negativo, ¿no? Para que en ese momento sea igual a 0 y sea un máximo realmente. ¿Ok? También lo podemos ver más la próxima clase. Carol, en la resolución que está en la mano derecha que mencionabas, mira, a mí en el 0.5 al cuadrado sobre menos 0.15 al cuadrado me sale 11.11, no 493.82, ¿o de dónde sale eso? Porque según entiendo, como que ahí se me fue la hilación. Ok. En este dice 0.4 al cuadrado entre, a ver, 0.5 al cuadrado entre menos 0.15 al cuadrado, ¿no? Oye, es cierto, a mí también me sale 11.11. A ver, hay que verificar. Confirmo, a mí también me sale 11.11. Entonces, what's wrong here? A ver, ¿y logaritmo natural de 11.11 cuánto sale? Logaritmo natural de answer. 2.4, ¿no? Y de ahí a eso lo divides entre 0.35. Te sale 6.87 al final todo. Sí. Ya. Sí, me parece bien porque no sé dónde ha salido esto de aquí. Entonces, no, ese aquí sería mal. Y como mencionas, sí, tendría que salir al final un X igual a 6.88 aproximadamente, ¿no? Kilómetros. Sí, no sé de dónde sale, efectivamente no sé de dónde sale este. Qué raro. Y ya, ajá, entonces ese de ahí se reemplazaría en la primera derivada, ¿no? Porque básicamente aquí ya no sería 17.72, sino sería el 6.88. Entonces aquí reemplazamos esto en, en la función de primera derivada y te va a salir un valor. E igual, entonces ahora la comprobación sería con el 6.88, ¿no? Antes de eso podríamos tomar el valor de 6 y luego es el valor de 7, 6.88 y ya. 6 y 7. Sí, está bien, está bien, está bien. ¿Puedes retroceder lo que hiciste para tomarle foto, por favor? Al anterior pestaña. Para lo que hemos hecho, ¿no? Ok. ¿Esto de aquí? Ajá, sí, es un ratito.
Ya, gracias. ¿Podrías, por favor, las preguntas que no logro verlo bien? Ok. Esto lo vas a enviar, ¿verdad? Sí, espero que WhatsApp ya está bien, ¿saben? ¿Confirman? ¿No? Sí, ¿Todo bien? sí, ya está bien. Ya me llegaron los mensajes. Pero es cierto. Gracias, Carol. Ya, por ahí se los mando. Un beso. Chao, chicos, cuídense. Gracias. Bye. Peace.